Esta es una de las preguntas que más importarán en tu desarrollo personal y en tu vida profesional. Bienvenido a este capítulo de ¡Qué buena pregunta! Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Ahora vamos a hacer más escándalo de lo habitual. Bienvenidos a Qué buena pregunta. Esperemos haberlos despertado si venían en el carro, si venían medio adormilados con este intro un poco más alucinógeno. No se crean, no sé cómo decirlo. Pero bueno, vámonos de lleno con la pregunta del día de hoy. Para que no anden como Mashley. Qué vida tan depresiva. Voy a dormir un rato. Pero bueno, esto viene a raíz, esta pregunta, de algo que me voy a ventilar quizás a alguna amiga, amigo que me han platicado este tipo de cosas y me han dicho: oye David, es que me siento muy estresado en mi trabajo, muy enojado, porque hay una persona que tiene exactamente el mismo trabajo que yo y gana más dinero que yo. Yo lo veo tirando barra todo el día, yo hago su trabajo y gana más que yo. También me ha tocado escuchar amigos que me dicen: oye, es que tengo un amigo que tiene el mismo negocio que yo, vende lo mismo que yo y él gana más haciendo lo mismo. Entonces la pregunta del día de hoy, chicos, es: ¿cómo se puede uno vender más caro o cómo puede vender más caro para ganar más? Pues mira, el que más se mueve, más caro vende. Vámonos por partes, vámonos por el mundo profesional. Cuando uno va a conseguir un empleo, no sé si a ustedes les ha pasado, chicos, que llegan a tener compañeros que tienen el mismo puesto que ustedes, el mismo trabajo en sus experiencias, pero ganan más que ustedes y hacen exactamente lo mismo. ¿Sí les ha tocado vivir algo así? Uh-huh. Pues generalmente yo soy el que gano más que los otros, pero... Sí, a mí sí me ha tocado, pero en mi caso fue como que desconocimiento. ¿Ok? ¿Desconocimiento de qué? De lo que venía haciendo, por ejemplo, cuál era el grado de la oferta económica con respecto a lo que era el trabajo. O sea, por ejemplo, algo que en aquel entonces para mí era así como que un incremento bueno, por así decirlo, a cambiar de un puesto de trabajo a otro, que yo consideraba así como que, es un aumento top, ¿no? Y cuando llego a mi otra área de trabajo me doy cuenta que incluso así estoy por debajo de lo que debería de estar con respecto a otros compañeros que tenían la misma posición. ¿Y eso te molestó de alguna manera? Sí, sí, pero pues bueno, ahora sí que yo fui el que acepté la oferta y todo el show, entonces ¿cómo puedes hacer la emoción cuando tú mismo fuiste el que ofreció así una oferta más baja de lo que posiblemente debía ser, ¿no? Okay. Digo, y en mi caso, por desconocimiento más que por no haberme vendido. En lo que yo creí que me había vendido de manera correcta, omití esa parte de haberme informado antes para saber cuál era una expectativa más real o más adecuada para venderme. Manny, ¿tú te ha tocado vivir algo así o algún amigo cercano tuyo? Al chile no, no tengo mucha experiencia en trabajos así. ¿No tienes una amiga que te haya platicado una experiencia así? La verdad, en este caso sí desconozco por completo del tema. Puedo hablar desde muy teórico, pero en experiencia no tengo ninguna. Porque tenemos una amiga en común que nos habla mucho de este tema. Bueno, vamos a decir su nombre, pero... Platica más contigo porque conmigo no platica de esos temas. Pero bueno, el punto es este: ¿cómo se le hace para venderse más caro? Alan ya dijo una parte, dijo: en mi caso fue falta de conocimiento en el momento de la negociación o de saber el estándar del sueldo. ¿O qué le agregarías, Alan, a lo que acabas de decir? Sí, pues por ejemplo, puedo hablar de que en el mercado o la empresa para la cual iba a trabajar yo no estaba dentro de la misma zona en la cual estaba acostumbrado a trabajar. Entonces la expectativa económica en ambas zonas era diferente. ¿Por qué? Porque en una había como que un tipo de vida más caro que en la otra. ¿Ok? ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo trabajé como representante de esta empresa trabajando aquí en Chihuahua, y cuando voy a la sede a trabajar voy con un cierto incremento. Yo considero que voy muy bien, y cuando me entero allá que es prácticamente casi el mismo sueldo que traía un practicante, así que recién lo contrataron como por ingeniería, y yo fue así como que ¿qué? O sea, ¿fue un cambio de Chihuahua a otra ciudad? ¿O? Sí. Sí, suele pasar. Uh-huh.
De hecho, por ejemplo, cuando entré para trabajar en esta empresa, haz de cuenta que prácticamente me duplicaron el sueldo de lo que yo traía cuando me llevaron a esta empresa. O sea, porque fue como que me dijeron, vete a trabajar con nosotros, te duplicamos lo que tienes, ¿no? Para mí fue así como que no, voy a ganar el doble, ¿no? Y cuando después me entero que la expectativa económica de ese puesto que yo tenía era todavía como un 30% sobre lo que yo esperaba del doble, ¿sí me explico? Ok. Entonces, este punto fue así, o sea, siempre es bueno cuando vas a vender algo o cuando te vas a vender tú personalmente, que sepas, bueno, muchas veces dicen que cuando vas a venderte es como que, ok, espero que tu oferta sea lo válido para lo que son mis habilidades y para lo que yo traigo, ¿no? Para toda la experiencia que yo ya tengo. Pero si te dan así, por ejemplo, que digas un número tal cual fijo, pues sí debes de saber aproximadamente o investigar puestos similares donde puedas tener tú ¿cómo se dice? Como un margen de juego, donde sepas tú cuál es el costo de lo que vas a vender. ¿Por qué? Porque si te vas demasiado alto, pues nadie te va a comprar. O sea, exageradamente por encima de lo que vendría a ser un precio nominal, ¿no? O algo que te puedan pagar. Un sueldito de 50,000, dijo Samuel. ¿O qué? Un sueldito de 50,000 pesos, dijo el Samuel, sí. Entonces, te digo, pues si, digamos, va un ingeniero junior, no le van a dar de entrada $40,000, digo, 40,000 pesos, ¿no? Ok. O sea, por así decir, algo exagerado, ¿no? Sí, tiene que ver el puesto en el que vas a trabajar, la experiencia y todo este tipo de rollos. Exacto. Meni, ¿tú qué agregarías o qué piensas tú que es lo que se necesita para poder venderte más caro? Pues mira, te digo, no tengo mucha experiencia porque estaba haciendo cuentas ahorita. Tengo 8 años desde que terminé la carrera y mis pensamientos fueron nunca quiero trabajar en algún lugar como tal fijo, específico, nunca quiero trabajar para alguien. Entonces desde que salí no he trabajado prácticamente para alguien más, no me ha tocado tener que venderme en ese sentido. Pero siento que también algo de lo que influye mucho en las pocas entrevistas de trabajo que alguna vez fui es la seguridad. Eso es lo que me consiguió el trabajo que tengo actualmente y que siempre lo he dicho, para mí es un trabajo de hobby más que trabajo fijo. Sé que podría aspirar a algo más pero pues para mí es algo hobby que siempre quise y que me gusta, me da mucho tiempo libre, entonces está súper bien. Pero siento que parte de eso es mucho la seguridad de cómo te vas a vender, de cómo te presentas en tus habilidades y demás. Y el conocimiento, o sea, también a veces el mismo conocimiento está muy padre. Porque cuando combinas ambos factores, cuando combinas conocimiento, ya lo sé, ya tengo experiencia y combinas con eso a la seguridad de cómo lo estás vendiendo, es muy diferente que vaya alguien que tenga, no sé, muchísimo conocimiento, pero es muy tímido o no sabe expresarlo o le da miedo, le da vergüenza decirlo. Entonces pues lo van a ver como, pues X, o sea, tendrás mucho conocimiento pero no me lo estás demostrando. Conozco muchos amigos que por ejemplo no tenían ni idea, así ni fucking idea de lo que estaban pidiéndoles, pero se vendieron con tanta seguridad que consiguieron un puesto que otras personas antes que ellos no habían logrado, y luego ya fueron aprendiendo sobre la marcha. Entonces ya adquirieron las habilidades que vendieron y que no tenían en su momento. Entonces siento que esto es como de los factores también que influyen mucho. El que tú tengas esa seguridad de lo que estoy logrando, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy vendiendo. Y lo mismo al momento de negociar el precio que te van a pagar, o de negociar, pues ahora sí que tu tiempo, tu conocimiento y demás en el salario. O como bien puede ser una persona muy extrovertida, una persona con mucho conocimiento, una persona que sabe expresarse muy bien, pero no sabe venderse en el ámbito monetario, a otra persona que por su misma seguridad, por su misma forma de ser, por su mismo conocimiento y demás, consigue todavía más que esa persona porque logra demostrarlo gracias a esa seguridad que tiene y a esa seguridad de, pues mira, yo sé que yo valgo esto. Fíjate que sí, es correcto lo que dice Menius. Mucha parte es como que la actitud y la inteligencia emocional que puedas manejar tú con la persona. ¿Por qué? Porque de cómo te sepas relacionar, hasta por ejemplo con la persona que te está contratando, entrevistando, te va a ayudar grandemente para, ¿cómo se podría decir? Como psicológicamente, inconscientemente, la persona te vea como un candidato
que ya está por delante de los otros. Como quien dice, a veces hasta por el hecho de que le caigas bien en cómo te estás dirigiendo con la persona, te da muchísimos puntos a favor para venderte mejor que otras más. Y de hecho lo pongo en ejemplo. Cuando yo entré ahí a la universidad, pues era alguien que no tenía absolutamente nada de experiencia. Me preguntaron así, ¿ya tiene experiencia dando clases? Y yo, pues no, realmente no. O sea, tengo experiencia con grupos, tengo experiencia manejando jóvenes, tengo experiencia tratando jóvenes, pero dando clases como tal no tengo nada de experiencia. Y para que me hayan dado 4 clases de un inicio, pues marca mucho, porque por ejemplo he conocido profesores, he conocido compañeros de trabajos que cuando recién entraron, cuando fue su primer año, solo les dieron una materia y se acabó, porque no tenían esa seguridad de, ok, sé que te puedo soltar tantas materias y que tú lo puedes hacer. Ahorita, por ejemplo, en la actualidad, de los que damos clases en ingeniería, somos 3, básicamente los que les damos a toda la ingeniería y los 3 que nos rotamos todos. Los alumnos nos ven más a nosotros porque somos los que tenemos full horario lleno de clases y demás, y por eso precisamente por la misma seguridad, por el mismo cómo me he relacionado con mis superiores, cómo me he relacionado con los compañeros y todo el conocimiento que he logrado demostrar, pues nos han dado más clases a nosotros y nos han confiado más responsabilidades y demás, a comparación con otras personas que son demasiado tímidas, que ni siquiera hablan. Tenemos junta de maestros y son los que están en una esquina y no hablan con nadie, se acaba la junta y se desaparecen y demás. Ok, la pregunta del día de hoy, chicos, es ¿cómo venderte más caro y cómo vender más caro? Vamos a irlo desglosando un poco para que quede un poco más claro esta pregunta. ¿Cuáles son los factores que intervienen al venderte? Uno de ellos, ahorita mencionaron, es el conocimiento. Puede pasar que, no sé, sepas un idioma más, 2 idiomas más, puede que tengas más conocimiento técnico, esto y lo otro. Otro factor que puede haber, me imagino que es la experiencia que andaban hablando, que llevas tantos años trabajando en esto, te conocen en tales lugares, que más que experiencia pienso que es la reputación que has creado con el tiempo. Uh-huh. El otro factor que dijo Manny es la seguridad con la que uno se vende. Seguridad, con lo que uno llega, esto y lo otro. En estos detalles vamos analizando. A ver, el primer factor, imaginemos que llegan 2 personas, 2 ingenieros, 2 licenciados, 2 doctores, lo que quieran ustedes decir. Ambos tienen el mismo conocimiento técnico o de estudios. Uh-huh. ¿Cuál es el plus para venderse más caro después de eso? ¿Dirían que sí es la experiencia o qué dirían que es? Yo voy por justamente lo que decíamos, la seguridad o la actitud con la que se desempeñan. ¿Por qué? Porque muchas veces el que es el reclutador o el que está contratando a la persona se enfoca mucho en ver cómo va a ser esta persona trabajando en equipo. Porque cuando vas a por ejemplo, a una corporación o una empresa a formar parte de un equipo de trabajo, ¿qué es lo que buscan? Alguien que pueda colaborar y que pueda unirse al grupo de manera chida, o sea, para que pueda llegar y encajar. De nada te sirve, por ejemplo, tener a alguien que sepa mucho si te va a generar mucho conflicto o si no va a saber comunicarse y colaborar con sus demás compañeros. Entonces, normalmente si tú ves a 2 personas que te van a ayudar con algo, es como si te dijeran, ¿con quién te gustaría trabajar más? ¿Con el que ni te platica y está ahí nada más con cara de aburrido? ¿O con el que te puede hacer plática, el que te sabe pues hasta hacer sonreír? ¿O con el que puedes hablar y comunicarte abiertamente? Entonces, ese punto, así como que la comunicación, la comunicación o la manera en que se puede desenvolver con la gente. Ok, y si se fijan, este sí es el punto más clave y más importante. Si te llegan 2 personas con el mismo conocimiento, con la misma experiencia, con lo mismo de este tipo de cosas, lo que te queda realmente para venderte más caro es esa seguridad. Y realmente es visto real, bueno, ya expandiéndonos un poco, es tu habilidad de ventas, tu habilidad de vender. Pero ¿qué es lo que provoca que puedas tener esa seguridad o que puedas venderte mejor? Viene siendo una palabra clave que aprendimos del buen Enrique Delgadillo, que él dijo, lo que realmente importa es el valor que tú sabes que tienes y el valor que tú sabes que le puedes entregar a las personas, a la empresa, a los que están alrededor. Cuando tú eres consciente de ese valor, es cuando empieza a cambiar todo. Cuando sabes cuánto cuesta realmente o cuánto le aportas a los demás, llegas con más seguridad. Ustedes, además de esto,
¿qué opinan que puede hacer que las personas sientan esa seguridad al venderse? O sea, nos quedamos con esto. Sí, pero como que me confundí un poquito con la pregunta. Está así O sea, como que para pensar un poquito más. ¿Sienten que hay algún otro factor que te puede influenciar a venderte mejor, a estar seguro, a hacer estas negociaciones? Sí, bueno. Podría comentar que ahora es el conocimiento, pero del cliente o de la dónde vas. ¿Ok? Porque si sabes qué es lo que están buscando realmente, pues sabes más o menos a dónde enfocar, ya sea tu entrevista o lo que vas a conversar con la persona, con el reclutador, por saber más o menos qué es lo que ellos esperan conseguir. ¿Me explico? Sí. Es más fácil de que si tú ya sabes qué es lo que ellos buscan o qué clase de perfil es más o menos la que se quiere, que tú puedas encaminar todo lo que viene siendo tu entrevista, hablando así como en un caso de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde cuando haces un currículum, ya es que siempre hablamos de que enviar el currículum, tú no haces el mismo currículum si vas para una ingeniería de, no sé, manufactura, que si vas a un área de logística. Enfocas lo que pones y lo que concentras ahí para el área a la que vas. Entonces haces que tu conversación vaya fluyendo sobre el área a la que tú quieres ir. Exacto, es todo un proceso de ventas y uno tiene que conocer al prospecto. En este caso el prospecto va a ser la empresa o el que te va a entrevistar a ti. Hay que saber cómo venderse a esa persona y esa es una parte muy importante del currículum, tenerlo enfocado para eso. La meta del currículum viene siendo llegar a la entrevista. Ya llegando a la entrevista, ya pasé, mi currículum ya cumplió su misión. Después de eso, pues ahora sí es el punto de la negociación en la entrevista, donde hay que, ahora sí, la venta, dice el maestro Alex Day, es decir las palabras correctas en el momento preciso. Y también la mayoría de la comunicación que tenemos no es con la boca o no es hablada, es más con el cuerpo. Es esa seguridad, son esos gestos que hacemos, es esos momentos de silencio. El silencio también habla y dice muchas cosas a veces. Es saber preguntar lo que hay que preguntar. Hay unas preguntas bien matonas en las entrevistas que al final normalmente te dicen, ¿hay algo que le gustaría a usted preguntarme? Y es donde puedes aprovechar cosas también. Porque normalmente vas tú sobre la marcha, ¿no? Te van guiando el entrevistado. Sí. Y al final es cuando puedes aprovechar y hacer tus movidas. Pero es todo un proceso de ventas que es a lo que quería llegar. Lo más importante realmente para venderte más caro, pues es saber de ventas, es saber de tu valor, es saber de tu prospecto, que viene siendo el cliente, y pues enfocarte ahora sí también es saber mucho de comunicación. Y es muy importante que sepamos de todo esto y que lo tengamos aquí en contexto, porque si no lo aprendemos ahorita, más adelante, pues tengo muchos amigos que viven frustrados, estresados, que dicen, es que ¿por qué esta persona gana más que yo si hace lo mismo? Porque se supo vender mejor, porque tú aceptaste el trato en su momento. Y entonces, pues amolarse, tú te vendiste así, a la próxima véndete mejor. Ahora, las maneras de ganar más en un trabajo, ¿cuáles son? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo le hago para ganar más en un trabajo? Como empleado. ¿En México, en Latinoamérica o en alguna otra parte del mundo? Porque mira, en Latinoamérica por más que te esfuerces no vas a ganar más. Estamos en México, en México. ¿Cuáles son las maneras de ganar más dinero en un empleo? ¿Cómo puedes hacer que te suban el sueldo? Vendes droga ahí con tus compañeros. No, que te suban el sueldo, no que ganes tú aparte. Pues una puede ser, me viene a la mente cumplir objetivos o establecer un margen de metas, objetivos y un plazo para cumplirlos. Y esto negociarlo con tu jefe para pues, ver cuál es el esquema de crecimiento, ¿no? O cómo se maneja. Primero enterarte cómo son los esquemas de crecimiento y luego negociar los términos para poder llevarlo a cabo. Ok, Manny, ¿se te ocurre algo? Yo tengo mi opinión sobre el sistema económico en México es pésima. Yo siento que en México no es posible. Por más que te esfuerces, no vas a lograr ascender nunca. No, tampoco seas tan negativo, amigo. Sí se puede también. No, yo soy completamente negativo. Yo siento que México es una basura para trabajar.
Todo sistema tiene reglas, aprende las reglas del juego y vas a saber cómo ganar el juego. Nada, yo digo que es basura México. Mira, tú sabes de programación, mi Benny. Si sabes cómo está el Sistema programa, sabes económico. por dónde hackearlo. Bueno, voy a decir los consejos que me dio. A ver, dale. Esto lo aprendí de mi primer jefe, mi primer líder cuando yo fui practicante, el buen Jaime Orozco. Le mando un abrazo, un saludo por todo lo que me enseñó y empezarme a meter al mundo de los emprendedores. Él me metió esa espinita de aprende educación financiera y negocios, a pesar de ya haber estado trabajando a su lado. Y él me dijo, hay 3 maneras de aumentar tu sueldo trabajando como empleado, como lo que hagas, tu ingeniería, tu licenciatura, tu carrera técnica. Número 1, me dijo, tienes que ser un lambebotas. Son tus posibilidades, ¿verdad? Te haces de relaciones, te consigues amigos, esto y lo otro, y te suben de puesto porque eres amigo del gerente, del papá, del primo, de quién sabe quién. De la Y mamá, te de la suben. mamá. Que es parte del esquema que decía Benny, justamente. Pues quema basura. Sistema de relaciones, eso es uno, dijo. Número 2, tienes que ser una eminencia, que es lo que decía Alan, de que eres un genio en tu trabajo, lo haces muy bien, tienes muy buenos resultados, y después de tener tus buenos resultados, a lo mejor a tu jefe le nace, o si no le nace, tú tienes que ir a negociar con él por todo lo que ya estás haciendo, y ya amenazando así como, si no hay un cambio, pues me voy, sí. Pero tienes que ser un genio, una eminencia, porque si tú no le aportas más valor a la empresa, si tú no haces que esa empresa gane más dinero o ese negocio, pues ¿por qué te van a dar más dinero? Si estás haciendo exactamente lo mismo y no estás... O lo que se espera de ti. También le hago estas preguntas porque ahorita va la perspectiva del otro lado. Sí. Y la tercera es, tienes que ser un saltamontes. No estamos hablando como... De una empresa a otra. No estamos hablando como los que le quieren bajar la novia a los amigos. No, esos son chapulines. Tienes que ser un chapulín, un saltamontes, y tienes que ir brincando de empresa en empresa, vendiéndote cada vez más caro con la otra empresa, con todo lo que has hecho y todo. Yo ya ganaba 35. Lo cual me da la razón. Realmente por tus propios esfuerzos, y si tú no te mueves, no lo logras en México. Entonces, si se fijan, pues es el sistema, o eso fue lo que a mí me enseñaron y he visto que funciona. Y me dijo, la que más funciona es esta última que acabo de decir, como empleado. Y el saltamontes, ir de empresa en empresa. Obviamente tienes que hacerlo con estrategia, obviamente tienes que hacerlo como, dirían, como un chango, un mandril que dicen que no sueltan una liana hasta que ya tienen la otra. Pero no se quedan suficientemente tiempo colgado del anterior como para que se den cuenta de que no saben qué hacer ahí. Y obviamente también, pues haciéndolo de manera responsable, de manera sana y con un plan a futuro, porque pues ya llegó el momento en que están con los planes de jubilación y todo este tipo de cosas. Ahora les volteo la pregunta a Manny y a Alan también. No, a mí no. Ustedes como dueños de negocios o de empresas, ¿en qué se fijarían para subirle el sueldo a alguien? Mira, ahí sí puedo opinar porque ahí sí tengo más experiencia. Yo, por ejemplo, como jefe, cuando he tenido la oportunidad de dirigir equipos y demás, yo me fijo mucho en que se cumplan los objetivos, realmente en que los objetivos vayan saliendo en tiempo, en forma. Y yo sí me gustaría, si ya el negocio crece, si logro que Flying Freedom crezca y demás, bueno, no si lo logro, lo voy a lograr, pero más bien para ese momento, yo lo que me fijaría mucho es precisamente en personas que me estén sobresaliendo, personas que estén realmente demostrando que les gusta el trabajo, que están ahí y que quieren superarse, que quieren ir creciendo, que me hacen ganar dinero. Pues yo no me voy a poner en el plan de, soy tan egoísta que ya estoy haciendo o ganando más dinero por esta persona y pues la dejo igual, sino que a mí me gustaría recompensar precisamente esos esfuerzos de ellos. Un ejemplo lo veo bueno, les doy 2 ejemplos. Uno me pasó precisamente esta semana en la universidad. Estamos preparando para el viernes que viene, cuando estamos grabando esto, obviamente. Un viernes antes de salir de vacaciones de Semana Santa, estamos preparando lo que es el Open House, que es cuando todas las preparatorias que se consiguen y demás van y visitan la universidad, y pues la universidad se vende de esta manera
para obtener nuevos alumnos y demás, porque a fin de cuentas es universidad privada. Entonces, bueno, dentro de este evento se hacen presentaciones por los diversos salones de cada uno, los chavos presentan sus mejores trabajos y demás. Y yo estoy encargado de uno de los grupos, del grupo ahí, mi grupo favorito, vaya. Y dentro del proyecto, pues les dije, bueno, ¿qué quieren presentar? Estamos viendo proyectos de electrónica, estamos viendo proyectos de varias cosas. Y dijeron, bueno, estaría chido hacer un proyecto de electrónica de un detector de mentiras, con Arduinos y demás. Entonces, bueno, estamos haciendo el detector de mentiras, y pues son 4 en el salón, 2 le están dedicando todo el tiempo completo al detector, y los otros 2 no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces, el lunes pasado, este lunes que acaba de pasar, uno de mis alumnos dijo, ok, no estamos haciendo nada, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué estoy poniendo de mi parte? Si casi todo lo están haciendo ellos, porque pues el proyecto no requiere tantas cosas. ¿Qué puedo hacer yo para lograr exponer algo más? Porque si exponemos nada más ese proyecto, pues va a ser muy pinchurrienta la presentación. Y bueno, se puso a trabajar él por su cuenta y se puso a ver cómo podía controlar microcontroladores, cómo podía hacer varias cosas para que el Arduino, en vez de ser simplemente algo de salida que controle hardware, logre controlar software mediante la entrada del Arduino. Entonces, algo muy complejo en ese sentido, porque no está hecho para eso como tal el dispositivo. Para eso hay otros tipos de dispositivos. Y se puso a trabajar por su cuenta. Entonces, bueno, como él ya se separó del grupo, el otro que me quedaba del salón dijo, bueno, pues a mí me gustaría hacer otras cosas y demás. Pero el que se separó primero se puso a investigar por su cuenta cosas que no les había enseñado, cosas que yo ni siquiera sabía que se podían hacer. Se puso a mezclar como 4 lenguajes de programación para lograrlo. Creó un juego por su cuenta en Roblox, creó una plataforma por su cuenta ahí dentro del juego. Y la última clase que tuve con ellos me dijo, profe, lo logré. No sé cómo, junté miles de lenguajes de programación, junté miles de componentes del Arduino, hice un buen de cosas, pero lo logré y ya puedo controlar el juego desde los inputs de aquí. Y mire, entonces fue como súper sorprendente que le dije, ¿sabes qué? ¿Qué más quieres? Ya que sentaste el segundo parcial, me estás demostrando que tú te pusiste a investigar por fuera cosas que yo no les pedí, cosas que no tenían que ver con la materia. Estás exento. Eso aplicaría, por ejemplo, yo en un negocio. El otro, de los ejemplos que me gusta mucho, es en el caso de Satoru Iwata, ya lo había mencionado. Iwata era un programador de Nintendo, cuando toda la familia, en este caso de Nintendo, todos los directores ejecutivos habían sido miembros de la misma familia. Y nunca había habido un director ejecutivo externo. Entonces, con Iwata, un super programador, alguien super guau en su momento, llegaron y le dijeron, te habla el mero jefe. Va con el jefe y era pues el mejor, el super maestro, el creador de varias franquicias exitosas, y demás. Entonces, bueno, pues llega con el dueño de la empresa, el dueño de Nintendo, y le dice, ok, hemos visto tus habilidades, hemos visto que eres el mejor elemento que tenemos en este momento. ¿Quieres ser el nuevo director ejecutivo de Nintendo? Entonces dice que para él pues fue, o bueno, en las entrevistas antes de que falleciera decía que para él había sido como que el cambio más radical de su vida, porque precisamente él estaba haciendo un plus de algo que nadie le había pedido. Y eso es como que yo el primer factor que vería cuando yo no le pido a alguien que haga algo, pero esa persona se sobreesfuerza, esa persona pone de su parte, me está demostrando a mí que incluso esa persona está más interesada en que la empresa crezca a lo que yo podría estar. Entonces esa persona yo la considero como una persona súper sobresaliente que debería tener un puesto muy exclusivo y de que debería darle todas las facilidades, porque esa persona se está poniendo más la camiseta que yo. Ok. Alan, tú si estuvieras del otro lado, ¿en qué te fijarías para aumentarle el sueldo a alguien? Pues mira, yo sí estaría muy de la par de la opinión de Manny. Algo que a mí también me gusta mucho, por ejemplo, que yo tomaría en cuenta bastante, sería el liderazgo. Okay. El liderazgo que demuestra la persona, tanto liderazgo no solamente como de que traiga a toda la gente acá, ¿no? Sino de saber colaborar con los demás equipos, y si tiene, por ejemplo, gente a su cargo, que sepa o que le guste desarrollar a las personas. ¿Por qué? Porque siempre buscan más, o sea, el líder siempre busca que sea más de todos, ¿no? Entonces,
a mí me conviene tener a alguien de ese tipo de personas junto conmigo trabajando. Entonces, para mí un líder o alguien que busque trabajar de esa manera es alguien que te da un valor muy, muy grande. Entonces, es alguien que merece un incentivo o que merece un mejor sueldo, por así decirlo. Alguien que demuestre los valores de la empresa en la que se pertenece. ¿Por qué? Porque si estás perteneciendo a un equipo de trabajo que tiene determinadas... ¿Todo bien? Que tiene determinadas maneras de trabajar, que tiene una visión, que tiene, pues, como ya dije, los valores definidos, y alguien que los demuestra es alguien que también te conviene tener junto a ti. Entonces, si es alguien que te estás guiando o que te está llevando a la gente, mostrando con su ejemplo todo lo que viene siendo trabajar como la empresa realmente lo desea, es alguien que merece también un incentivo. Como decía Manny, aquel que busque el plus, obviamente sí se lo merece. ¿Qué otros factores podría contemplar yo? Por lo pronto me vienen esos a la mente. De hecho, me recuerdo mucho de una historia que no estoy seguro si es verídica, simplemente la he escuchado, que dice de Napoleón. Decía, bueno, Napoleón clasificaba a las personas de su ejército en 4 diferentes factores: los que eran generales, los que eran los líderes, los que eran simplemente soldados rasos, y a los que no quería tener con él y los mandaba a la primera línea para que los mataran rápido. Por sus habilidades, por cómo eran, no recuerdo. A ver si Alan, que es el que tiene acceso a internet, nos busca rápidamente cómo las clasificaba ¿Las Napoleón. clasificaciones de la gente de Napoleón? Ajá. Claro. Pero me recuerda mucho eso, o sea, precisamente sería ver los factores de cada una de las personas que están a mi cargo, ver cómo se van desarrollando, y cada uno me gustaría ponerlo en el respectivo puesto en donde se desempeñe de manera más eficiente, y pues obviamente pagar las habilidades de esa persona. Yo soy de las personas que considera que es mejor un gasto extra, por así decirlo, de pagar bien a las personas que trabajan conmigo a ahorrármelo en otras cosas. Prefiero ahorrarme en 1001 cosas, dejar gastos innecesarios de la empresa, pero dar a mis empleados el mejor trato, que otras cosas ahí. Pues de hecho la empresa son las personas. Realmente el activo más importante son el equipo que tienes ahí de gente que está ahí contigo colaborando. Pueden hacer cosas súper maravillosas, súper geniales desde cero. O si tienes a las personas incorrectas, pueden que destruyan todo el imperio que has creado, todo lo poco o mucho que has hecho. Entonces es una de las áreas muy importantes, recursos humanos. A lo mejor no es muy valorada en muchas empresas el área de recursos humanos, pero tiene una de las funciones más importantes, que es abrirles la puerta a las personas correctas. De aquí depende el éxito de muchas empresas. Bueno, Que tenemos que aceptar los captchas primero sí, para... bueno, nos dice 4 tipos de clasificación: inteligentes con iniciativa, inteligentes sin iniciativa, el ignorante con iniciativa, el ignorante sin iniciativa, y cada uno tenía una designación. Primero los generales, luego los comandantes superiores, soldados rasos, y ahí te digo cuál era el último. Y las personas más peligrosas que... Sí, los ignorantes sin iniciativa eran carne de cañón. Y los ignorantes con iniciativa. Falta aquí. Te odio, Captcha. No, un momento. Pero bueno, ese es el punto. Es el Ese es el punto, ya entendimos acá. Y si se fijan, esto es un tema muy controversial, porque normalmente todos los empleados, cuando estamos de ese lado, nos sentimos estafados, nos sentimos heridos, como que nos utilizan y como que nos malpagan. Y cuando estás del otro lado también te sientes así. Sientes que tus empleados están malgastando el sueldo que les estás dando. Sientes que cuando les das un bono, cuando les das algo así para recompensar su esfuerzo, algo, que son unos malagradecidos. Entonces son temas medio difíciles, pero hay que ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que quisiera mi patrón? O tú como patrón, ¿qué es lo que quisiera yo de empleado? ¿Qué es lo que a mí me gustaría cómo me gustaría que me tratara mi jefe? ¿Cómo me gustaría que me recompensara? O sea, es un ser empático realmente también para saber cómo crecer en este sentido. De hecho, yo ahí considero que, bueno, por eso estoy tan peleado con el sistema económico, no solo de México, sino de toda Latinoamérica,
Porque precisamente ya está, o sea, sí, siento que ya está muy viciado, o sea, siento que todos tenemos esa perspectiva de, no, pues mal pagan, mal trabajo. Me hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo y pierdo el tiempo y demás, y son chistes muy comunes en Latinoamérica. Y por eso me siento un poco tan peleado, o sea, por eso mi idea siempre fue, yo no quiero trabajar con nadie porque yo no quiero ser parte de este ciclo, de esta rueda. Yo quiero que no sea yo el que tenga que buscar a la empresa donde quiero trabajar, sino que sea la empresa misma que venga y me busque. Sobresalir tanto en lo que hago, sobresalir tanto en mis habilidades, ser reconocido internacionalmente por ello, que la misma empresa venga y me ofrezca trabajo. Ese siempre ha sido mi pensamiento, y creo que ese, si lo aplicáramos realmente, como dice David, al trabajo, si realmente nos pusiéramos en los zapatos de la otra persona, si realmente lo viéramos de esa forma, cambiarían muchísimas cosas en todos lados. Por eso los pensamientos de los países de primer mundo son muy diferentes a los países que apenas vamos en vías de desarrollo, aunque digan que estamos en primer mundo, pero no es así. Lo pongo como un ejemplo así bien burdo. México es un país petrolero y es muy diferente el estilo de vida de México al estilo de vida de Dubái, de países árabes que también son países petroleros, precisamente por mucho pensamiento que tenemos. Entonces, ¿cómo siento que podemos vendernos mejor? ¿Cómo siento que podemos como que ganar más en lo que hacemos? También siento que influye mucho el cambio de mentalidad que tengamos. Si yo estoy aplicando para la empresa en donde siempre deseé trabajar, para algo que me encanta hacer, como en el caso mío, que dije, pues yo siempre he querido dar clases y lo disfruto muchísimo, a diferencia de estoy trabajando simplemente por trabajar, simplemente porque tengo que subsistir, porque tengo que mantener a una familia, porque tengo que salir adelante, a trabajar en algo que te gusta. Y si la situación te hizo trabajar en algo que no te gustaba en un momento, pues disfrútalo en cada momento, disfruta las cosas que haces. A veces pueden ser muy difíciles, a veces pueden ser muy complicadas, pero el cambio de mentalidad hace que hasta el peor de los trabajos sea muy divertido. Hay veces que vemos a las personas, ya habíamos hablado de ello, a las personas que andan en la limpieza de los camiones y demás, y hay personas que las ves y tienen la cara de súper nefasto, súper odio este trabajo, y hay personas que se súper divierten, que bueno, me tocó trabajar aquí, pero yo voy a hacer esto divertido, y andan bailando por la calle, andan haciendo chistes, disfrutan de su trabajo. Entonces no es tanto en dónde trabaje o el cómo lo voy a hacer, sino que si yo disfruto, si yo veo, si yo hago de ese trabajo mi trabajo soñado, es donde te van a ver tus jefes, donde te van a ver tus compañeros, y donde vas a destacar como un líder. ¿Por qué? Porque estás dando lo mejor de ti, porque estás disfrutando lo que estás haciendo. Y si se fijan, ya resumiendo todo lo que se ha dicho, hay cosas que todos buscamos en común viéndolo desde el otro lado. O sea, si nosotros fuéramos los patrones, los dueños de la empresa, todos buscamos las mismas cosas. ¿Qué viene siendo? Que sea una persona proactiva o con iniciativa, que sea una persona que siempre esté buscando más, que no del mínimo, que haga más de lo que se le pide. Iniciativa, proactiva. Que sea una persona que tenga propósito, como nos dijo el buen Pai, el buen Gerardo Minjares cuando vino aquí el capítulo de los talentos. Nos decía, yo prefiero una persona con propósito, con ganas de aprender, de reventarla, que una persona que sabe, pero no se siente parte, no lo está haciendo con gusto, no lo está haciendo con él, pues sí, no, alineado a la empresa. Entonces preferimos personas que vivan en propósito, que sean felices, que estén radiantes, llenos de energía, de amor, de servicio, de luz. Y aquí entra también lo que decía Alan. Preferimos estas personas que tengan esto porque son mejores líderes, porque estas personas son con las personas que quieres trabajar, y como quieres trabajar con ellos, atraen a las otras personas, y las otras personas se sienten a gusto trabajando en la empresa, porque estas son las personas que crean el ambiente laboral que todos quisiéramos que haya siempre, a excepción cuando está, como decía Meni, el que tiene la cara de amargado, el que pásame las pinzas, agárralas tú y quién sabe qué, o que pásame la llave nuda. el típico chiste, ¿no? Que los que hacen bullying a los practicantes en los talleres. Oye, pásame un chupón de manguera. Pásame el aceite en polvo. Y siempre son las mismas cosas las que buscamos. Pero cuando estamos trabajando nosotros,
muchas veces caemos en la mentalidad, que es lo otro que dijo Manny, de las cosas importantes. Queremos gente con buena mentalidad, mentalidad positiva, y que en lugar de pensar como víctimas, estén bien, sean personas responsables y vean cómo puedo ayudar a darle la vuelta a que la empresa sea la más poderosa, la más genial, la más chingona de nuestra área, de nuestro rubro, y se convierta en wow. Y digan, no manches, trabajas en tal empresa, yo quisiera estar ahí. Si hubiera sabido cómo era antes, cómo la sacamos desde abajo. Y obviamente esas son las personas que también quieres, las que cuando estaban contigo, cuando las cosas no estaban bien, y te ayudaron a sacarlas, a hacerlas algo mega genial, y se quedaron contigo en las malas hasta que las convirtieron en las buenas. Esas son las personas que también obviamente les subes el sueldo o los haces socios. O sea, son cosas así como... Porque el que llega ya cuando está todo bonito y todo trabajando y todo bien, pues ese qué, ese ya llegó así nomás a disfrutar. Pero bueno, chicos, vámonos con algunos ejemplos a lo mejor para hacer analogías. ¿Cómo le haces para venderte más caro cuando estás conociendo una chica o cuando estás conociendo una pareja, algo así? Si se fijan, es un proceso más o menos similar. Pues mira, ya habían dicho que en las relaciones las mujeres buscan a alguien que las proteja y las haga reír, o sea, buscan un payaso ninja, básicamente. Y yo siento que cómo venderte en las relaciones, mucho influye en tu seguridad, como lo hemos dicho, mucho influye en qué tan seguro eres, el que sepas resolver. Yo pasé matemáticas, sí sé con 10, sí sé resolver. Y que tengas iniciativa, siento que es también mucho, en este caso, o sea, aplicamos los mismos consejos que hemos visto para negocios en una relación. Si eres una persona con iniciativa de, oye, vamos a salir, ¿a dónde? Ay, no sé, hay que ver, Ay, qué hueva me das. O sea, qué hueva me das. Si eres una persona muy segura, pues las risas no van a faltar, el bailecito de repente en el centro comercial, el que seas muy espontáneo, siento, al menos me ha servido a mí en mis relaciones el ser muy espontáneo, y sobre todo siento que en el hecho de venderte en relaciones y en cualquier negocio es el que seas tú mismo. Aplica la filosofía de Flying Freedom. El ser tú mismo, el ser como eres, el mostrarte como una persona real, no una persona ficticia que nada más está ahí para que te den el trabajo y estás fingiendo ser una persona en el trabajo y otra persona afuera, o una persona en la relación con tu pareja, con la chica, el chico con el que quieras salir, y por fuera eres otra persona completamente diferente. Va a llegar al punto en el que se van a dar cuenta, porque todo se da cuenta, y en ninguno de los dos casos te van a querer. Entonces, ¿qué consejos daría yo, por ejemplo, en este caso de analogía con una relación? Exactamente lo mismo que aplicamos en un trabajo. La seguridad, el que seas bastante proactivo, el que tú tomes la iniciativa de las cosas, en el que tú seas tú mismo y que seas espontáneo, que realmente vayas tomando las cosas y vayas solucionando lo que va surgiendo. Tuve una pelea, ok, ¿cómo la puedo solucionar? ¿Cómo puedo ver las cosas analizando todos los factores y no nada más ponerme en el factor de víctima de, sí, pues hubo una pelea, no, pues tú eres el error, tú eres el del error, es tu culpa. Es tu culpa y demás, sino que también saber reconocer errores. Y lo mismo en el trabajo, o sea, en el trabajo yo la puedo cagar. Por ejemplo, a mí me pasó cuando trabajaba ahí en el infierno, digo, en la casa de pinturas, que de los primeros días pues se me cayó una lata y la pintura salió volando por todos lados. Entonces yo acepté mi error y fue como, pues ni pedo, o sea, yo la tiré, pues ya, valió queso, acepto mi error y si quieres cóbramelo, y al final no me lo cobraron porque dijeron, pues ni modo, o sea, son errores que pasan, son errores que suceden. Gajes del oficio. Gajes del oficio, y tú lo reconociste, malo que lo hubieras tratado de ocultar. Y si se fijan con esto que dijo Manny, hay muchas analogías ya cuando te pones a analizar. Dijo que le preguntas a alguien de a dónde vamos a salir y si no sabe, si no tiene iniciativa, pero realmente en el trabajo también tú quieres a alguien que llegue al punto en el que no le tengas que decir qué es lo que tiene que hacer. También llegan a haber muchos compañeros, muchos empleados así que si no les dices qué tienen que hacer, no hacen nada. Entonces
Tú quieres a alguien que incluso él te diga a ti qué es lo que hay que hacer para mejorar en la empresa. Ahí está la analogía. Y la analogía también Manny dijo, quieres a alguien que sea espontáneo. Y si lo relacionamos acá a los negocios es, quieres a alguien que sea creativo, que esté innovando constantemente y esté haciendo cosas mejores en el trabajo, que esté haciendo que a lo mejor con hacer menos cosas se puede llegar a los mismos resultados y tener más tiempo para mover en otros proyectos o en otras cosas. De hecho, les pongo ahí un ejemplo rapidísimo. Típico de los programadores que si no existe algo, pues lo programamos, para eso estudiamos, para eso lo hacemos. A mí me pasó en la universidad, donde yo estudiaba en la UASH, en su momento la calificación mínima era 6, ahorita ya la subieron a 7 y se quejaron mucho por eso, pero bueno, en su momento la calificación mínima era 6 y si reprobabas podías promediar porque la calificación del tercer parcial valía el 40% de la calificación total del semestre. Entonces, básicamente eran 30, 30 y 40. Y había una serie de mezclas que podías hacer, de combinaciones, para saber ya si era una materia súper dificilísima, cómo pasarla con 6. Entonces hacía de que, bueno, si en el primer parcial saqué 3, en el segundo parcial saqué 7, ¿qué necesito en el tercer parcial para pasar? Entonces, como en mi caso era una de esas personas, nunca he sido así súper wow. De hecho, salí con promedio de 8.8, algo así. Que es muy muy buen promedio, pero pues igual no llegué a la titulación por promedio. Y en su momento algunas materias que yo sabía que de plano ya eran súper difíciles para mí, como las matemáticas, que nunca en la vida se me han dado, pues yo decía, bueno, tengo que hacer el cálculo de si ya reprobé la primera unidad y hacer cálculo de probabilidad y estadística y todo, pero para no estarlo haciendo manualmente me inventé un programa que lo hacía por mí. Entonces simplemente decía, tengo esto en la primer parcial, esto en el segundo parcial, esto es lo que requiero. Tengo esto en el primer parcial, requieres esto y esto en el segundo para promediar con un 6. Y ya hasta yo lo fui personalizando conforme al tiempo. Entonces, ejemplos así de proactividad de no existe, o es una mejora que me evita tiempos, evita cosas, pues bueno, ahí la voy a hacer. Y lo otro que dijo Manny también ahorita es algo muy muy importante en el trabajo, que muchas veces en las parejas pasan esos conflictos que siempre van a haber, ¿verdad? Esas, no se dice peleas, se dice cuando hablas diálogo, no. Discusiones, esas discusiones que hay cuando hay cosas diferentes. En los trabajos puede pasar la misma toxicidad. Me ha tocado ver así que hay un problema y luego no, es que fue producción y se echan la pelotita, no, es que la culpa es de mantenimiento porque no estaba la máquina, no, la culpa es de manufactura porque no tienen bien su proceso y así se van echando la pelotita en lugar de decir, como dijo Manny, acepto, yo la cagué, yo me equivoqué, este es mi error, ¿cómo lo solucionamos? Que es tanto en parejas como en empresas, trabajo, lo ideal es tener esa actitud de no buscar culpables, sino buscar soluciones. Eso es lo que todos queremos realmente. A nadie le importa si tú tuviste la culpa, sigue estando ahí el problema, sigue estando ahí lo que está pasando. Sí, sigue estando eso, hay que trabajar en la solución. Yo creo que podríamos hablar ahí, bueno, entre lo que vengo acá pensando, comunicación, empatía, servicio. Si tienes la comunicación, puedes entender qué es lo que la otra persona espera. Podemos hablar de una relación o podemos hablar de un negocio. Si tienes empatía, puedes entender porque entre estas dos tú puedes hacer 1001 cosas bien, pero no te das cuenta que la otra persona a lo mejor solo espera una cosa. Y tú estás gastando miles de energías haciendo muchas cuando solamente necesitas enfocarte en una en ese momento. Y el servicio es hacer las cosas porque te nacen, que está aparte con lo que decía ahorita Manny, de ser genuino y de ser honesto, de ser real, que es como poner lo mejor de ti, pero porque te nace. No realmente ni con la expectativa de... Obviamente, si estás en un empleo, pues vas a tener un reconocimiento económico, que es tu sueldo, por lo que haces todo este show. Pero hablando, por ejemplo, en una relación, cuando das de ti sin estar esperando algo a cambio, de regreso, eso es lo que es servicio, ¿no? Que pones lo mejor que está de tu parte y eso, pues creo que te da muchísimos más beneficios porque tú estás dando un plus sin estar esperando algo a cambio. Y ahí es donde tú demuestras, por ejemplo, los puntos que ya decíamos, como la empresa que se fija en que tú estás dando algo más cuando no se te está pidiendo,
o una persona que te ve cuando tú estás de todo corazón dando un esfuerzo más por algo que ellos realmente necesitan, que quieren estar contigo realmente. Va. Bueno, creo que ya nos extendemos mucho. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de la otra cara de la moneda de emprendedores, de negocios, de cómo vender más caro. Nos quedamos solo con cómo venderte más caro. Ahí esperen la segunda parte. Y para ir terminando, chicos, ¿qué consejos darían para poder venderte más caro? O no sé si quieran agregar alguna historia o alguna anécdota. Yo hablé mucho, le paso allá. Sí, yo creo que ahorita con los consejos y lo que hemos estado comentando queda bastante explicado los puntos. Bueno, perdón, Sí, perdón, quiero, cambié de opinión en el último momento. Una Una palabra que, bueno, un concepto que definiría mucho el de cómo venderte más, el valor agregado. ¿Valor agregado? ¿El IVA o qué? El IVA. Sepan de impuestos. No. Sí, no, o sea, pues darle al valor del dinero, bueno, a lo que se le está invirtiendo, recibir más por ello de lo que se espera. O tener el máximo aprovechamiento de lo que tú estás invirtiendo en algo a cambio. Ok. Vaya. Bueno, yo agregaría también lo que nos enseñó el buen Quique, que es, muchas veces uno de los factores más importantes es el valor que nosotros percibimos de nosotros mismos o de lo que estamos haciendo. Puede haber doctores que hagan exactamente lo mismo y uno sea millonario y el otro no. Puede haber ingenieros que hagan exactamente lo mismo, uno es millonario y el otro no. ¿Por qué? Porque uno autopercibe su valor de una manera diferente, de una manera muy grande. Uno se está dando cuenta que lo que está haciendo o el conocimiento que tiene, el servicio que hace, está ayudando de muchas maneras a muchas personas. Si sabes llegar a las personas correctas, ¡boom! Es un pues sí, es un salto cuántico en tus finanzas, en tu sueldo, en tu manera de vivir. Porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo no es la gran cosa. Nos damos un valor muy bajo, a lo mejor, no sé, le estoy dando aspirinas, dice un médico, otra persona diría, yo solo estoy arreglando cablecitos eléctricos, otra persona diría, yo nomás soy un simple psicólogo que nomás escucho a la gente. Pero uno no se da cuenta que realmente a veces esas cosas son lo que necesita la persona que está en alguna parte del mundo, es la gran solución. Y muchas personas pagaríamos grandes cantidades por tener esa solución que tanto necesitamos, que a lo mejor tú no lo ves tan grande. Conozco personas que dan, no sé, terapias cuánticas, terapias de algún sentido de pareja, que muchas personas piensan que a lo mejor no es la gran cosa, pero hay personas que hasta podrían llegar a suicidarse si no tienen esas herramientas en su momento. Hay personas que podrían llegar a divorciarse si no tuvieran esas herramientas en su momento. Y es mucho más caro el vivir todo ese tipo de experiencias que el haber tenido esa solución. Entonces, date cuenta de ese valor que tienes y ese valor que das. Cuando tú aumentes ese valor que te das a ti mismo y cuando te das cuenta todo ese valor que le estás dando a las personas, que le puedes llegar a ayudar a una persona de una manera súper significativa, entonces tu vida va a dar un gran cambio y te va a ayudar a irte más para arriba. Y al hacer esto, te aseguro que vas a vivir en más propósito, con más seguridad, con más comunicación, porque se va a ir dando este tipo de cosas de las que ya hablamos, viene siendo consecuencia de saber esto. Ya empiezas, todo lo que hago tiene este propósito, lo hago de esta manera, lo hago por esto, estas son mis clientes ideales por esto, les sé hablar de esta manera porque ellos están viviendo estas circunstancias. Entonces empieza a cambiar, un montón de cosas. Y terminaré con una historia que a lo mejor ya había contado, pero cuando a mí me tocó tener un empleo allá en Monterrey, cuando me tocó trabajar en una empresa de automotriz, pues yo venía como dijo Alan, con mi perspectiva de los sueldos de Chihuahua, que son más bajos que los de allá. Y haciendo todas las entrevistas, yo no quería trabajar en esta empresa porque yo me había ido a Monterrey al sueño en la música, no me había ido a trabajar de mi carrera o algo por el estilo, yo más bien de lleno a la música, pero se nos empezó a acabar el dinero y mandamos currículums. Entonces
cierta empresa me ofreció la luna y las estrellas y pues yo ya andaba así, a lo mejor un poco como Manny decía, que bien decepcionado. Encandilado con tanta luz. Bien decepcionado del sistema y todo este tipo de cosas por cosas que me habían tocado vivir en Chihuahua. Y como que no quería yo meterme ahí a trabajar y me hacía como el duro, ¿no? El difícil. Inconscientemente, no, obviamente no era mala onda ni nada por el estilo, pero inconscientemente era así como yo me vine a la música y me preguntaban cosas y mi reacción al tener este tipo de pensamiento era como una persona más segura. Porque al no estar así como, pues sí, yo lo diría que es el pensamiento de urgencia y de escasez. Cuando te sientes en necesidad es así como, por favor, contráteme, por favor, deme el trabajo, es que necesito el dinero. Lo que requiera, no importa. Lo que requiera, yo le hago lo que sea, nomás contráteme. Que la analogía de las parejas pasa lo mismo. Si tú llegas con una pareja de, por favor, es que te amo, eres el amor de mi vida, te necesito estar contigo pegado todo el día. No, quítate, te repelen así de, no, gracias, estás muy urgido, vete para allá. Quiero alguien autosuficiente, alguien independiente. Pues siento que en los trabajos también pasa lo mismo. Entonces, en esa ocasión yo aprendí esto. Cuando tú llegas con una actitud así como que te das ese valor, que lo hice inconscientemente, fue a lo mejor por un accidente, pero me dejó una gran enseñanza. Incluso fue cuando me tocó tener este viaje que les platiqué hace tiempo a Hawái, que mi primo dijo, no, nomás consigue el vuelo y yo te pongo todo acá porque quiero que estés en mi boda. Y cuando me hablan de que, oye, es que ya pasaste para la segunda entrevista, si vas a venir o qué show, podría ser tal día. La verdad, estoy en Chihuahua, les dije, y tengo un viaje a Hawái en estas fechas. En junio, era como en mayo. Y si tú me aceptas en el trabajo, sabiendo que tengo estas condiciones, que voy a ir a este viaje, esto y lo otro, no hay ningún problema. Yo voy y me presento a la entrevista y todo. O sea, yo me pongo a verlo del otro lado y digo, qué mamón este chavo. Si yo hubiera andado haciendo de recursos humanos, qué payaso, qué mamón, o qué pedante esta persona. Pero pues yo lo hice porque realmente era mi situación. Y fue real, fue genuino, era la realidad que estaba viviendo. Y llego a las entrevistas, las paso. Yo tenía la mentalidad que dijo Alan de los sueldos de acá. Yo me acuerdo que les dije algo así como, no, pues con unos 18. Y por la actitud y por todo esto como me vendí inconscientemente, llegan y me dan acá el contrato y tenía así como 25,000 pesos, una cosa así. Y yo, ¡ala! Y me dice el gerente de recursos humanos, sí, nos dijiste 18 libras, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, a eso me refería. Entonces, pues bueno, eso es una pequeña experiencia que me pasó. Y pues es algo que les recomiendo mucho, que esa seguridad a veces la consigues de una manera o te das cuenta de ese valor hasta que ya vives muchas cosas. Obviamente yo sí tenía cierto valor técnico porque había hecho muchos trabajos, tenía muchos conocimientos porque en su momento fui practicante de muchas áreas queriendo conseguir un buen trabajo y por eso también estaba un poco triste con el sistema laboral que no me había tocado, pero todo llega en su momento y todo llega para algo y todo tiene un ciclo y todo tiene su tiempo. Simplemente se trata de que seas perseverante, de que no tires la toalla, de que des lo mejor de ti y que vayas aprendiendo esta clase de trucos. No te veas como el tipo urgido, no, apréndete a venderte bien, aprende a negociar con las personas, a ser empático, a simpatizar. Alan, ¿quieres comentar algo? Y si quieres tirar la toalla, ve nuestro capítulo sobre saber cuándo tirar la toalla. Nunca la tires. Y bueno, quería terminar con esta historia. Redes sociales, chicos. Meni05J en todos lados, Manuel García, ya sabes, ahí me puedes encontrar, las redes del negocio Fly in Freedom. Y qué bonito sonó mi voz en este momento. Amigos en redes sociales, AI.Chavimón, tu amigo Nacho. Viajes, aventuras y un poquito de humor para todos ustedes con mucho amor. Aquí esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias y dislikes también acá para el Meni que le gusta pelearse. Le gusta pelearse. Bueno, ya se lo saben, a mí me encuentran como David Paz DCP en todos lados, ahí Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, DX, lo que sea.
Ahí también nuestra música Carga Positiva en todas las plataformas de música y las redes sociales del negocio PazCompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Y bueno, esperamos que este capítulo les haya servido, les haya sido de ayuda, hayan agarrado algunos tips de todo lo que experiencia algunas que hemos tenido. Luego hablaremos de cómo vender más caro, es un poco diferente, pero es algo muy muy importante que les va a servir en sus negocios. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Pregunta! Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Toda la culpa es del gobierno. No se crean. Ya me voy a comer carnita con mi tía.